Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Helmut Torres Hernández y les doy la bienvenida a este video tutorial del curso de Lengua Materna 1 en el tema específico de los tipos de palabras. Para comenzar este video, pues vamos a recorrer rápidamente la definición de tipos de palabras que dio la Real Academia de la Lengua Española en el año de 2011, con motivo de la publicación de la nueva gramática de la lengua española que hizo esta academia de nuestra lengua. Entonces, pues, como ustedes pueden ver, la lengua, de acuerdo con la RAE, es un universo conformado por palabras, las cuales desde diferentes aspectos se pueden agrupar o clasificar para su estudio. Estos aspectos pues tienen que ver con los significados o lo semántico, lo morfológico o la escritura y las raíces y todo esto, lo sintáctico pues las funciones que desempeñan en la oración. Eh, También está lo etimológico que tiene que ver con las, el origen de las palabras y otros aspectos que tienen que ver con la misma lengua. Dentro de esto, entonces, estas agrupaciones o clasificaciones nos dan la posibilidad de dar unas clases de palabras de acuerdo a sus funciones, a cómo funcionan dentro de la oración y todo eso. En el día de hoy vamos a estudiar básicamente las más importantes que son el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio y el pronombre, teniendo en cuenta que pues todos conocemos que también hay otras palabras como las exclamaciones, las conjunciones y las preposiciones que hacen parte de la lengua como las anteriormente nombradas. Entonces comencemos con el sustantivo. Eh, pues como ustedes sabrán, pues la RAE pues ha hecho definición en todo lo que tiene que ver con la gramática. Y esta definición que ustedes pueden leer allí, pues la cual no vamos a leer, sencillamente podemos resumirla en que un sustantivo designa personas, animales, cosas, ideas, sentimientos y sensaciones. ¿Ya? Esto básicamente es lo que es un sustantivo. Y pues como situación adicional, pues normalmente funciona como el sujeto de una oración. Los sustantivos son de distintas clases. Los que todos conocemos normalmente, pues la clasificación básica es que hay sustantivos comunes y propios. Los comunes se refieren pues a todos los seres o objetos de cierta clase o especie y los propios se refieren a objetos o seres específicos a los cuales se les ha dado un nombre particular. Bien, ahí ustedes podrán ver que en cada una de las categorías hay ejemplos para que ustedes lo entiendan de una mejor manera. De la misma manera, pues tenemos otra clasificación que tal vez algunos recordamos de nuestras edades eh, tiernas en la primaria y son los famosos sustantivos abstractos y concretos, que pues hacen referencia a lo que podemos sentir a través de los sentidos o los concretos o a lo que nos imaginamos y que son percepciones que solamente pues tenemos en nuestra mente, pues que básicamente están referenciadas por los valores humanos y los sentimientos que son los sustantivos abstractos. De igual manera, hay unas clases de sustantivos, que los cuales vamos a colocar allí como están, que hacen referencia a lo que anteriormente llamábamos una cualidad o una característica de los sustantivos, y era que poseían género y número, que había género masculino o femenino y número singular o plural. Ahora, sencillamente esos géneros y esos números se consideran clases de sustantivos. Es decir, tenemos sustantivos masculinos o femeninos, de acuerdo a si nos estamos, de acuerdo a si nos estamos refiriendo a machos o hembras, en los casos que los seres los tengan. Y hablamos de sustantivos singulares o plurales de acuerdo a si nos referimos a un elemento único o a un grupo de elementos. Pero casualmente, de acuerdo a esto último, también hay un sustantivo que se expresa en singular, pero que denota un grupo de elementos y es el sustantivo colectivo. El sustantivo colectivo es un sustantivo en singular, pero que su significado implica intrínsecamente varios elementos. Ahí tenemos varios ejemplos para que ustedes tengan una idea de a lo que me estoy refiriendo. Cada una de las
clases de palabras que estamos hablando se refieren eh, a un tipo específico y tienen sus ejemplos para que ustedes puedan entenderlo de una mejor manera. Cuando ustedes reproduzcan este video continuamente, pues y para poder entender, pues pueden pausarlo y pues poder tomar los ejemplos de una manera más eh, tranquila. Pues de pronto ponernos a hacer una explicación ejemplo por ejemplo podría ser este video muy tedioso y dejaría de ser una ayuda didáctica eh, efectiva para de pronto ser de pronto una, un elemento que puede generar algo de aburrimiento. Siguiendo con nuestras clases de palabra nos encontramos con el adjetivo. Cuando hablamos de adjetivo normalmente casi todos recordamos eh, lo que nos decían en épocas escolares en los cuales decían que el adjetivo es lo que califica al sustantivo o lo que le da cualidades al sustantivo. Realmente ese concepto no ha variado. Pues está un poco más técnico aquí en esta definición que dice que modifica el sustantivo o se predica de él aportándole variados significados, ya es decir, que denota propiedades o cualidades. Pues siendo un poco más específicos, pues son palabras que dan cualidades y nos dicen cómo son los sustantivos. O sea que no dista mucho de aquella definición de otrora. Obviamente los adjetivos también tienen distintas clases. Como siempre recordamos de épocas de colegio cuando nos decían el adjetivo calificativo y pues no recordábamos muy bien qué era, pues es básicamente toda cualidad que se le entrega o se le da a a un sustantivo. Dentro de ellos entonces están los valorativos en los cuales pues le damos al sustantivo una cualidad que no es específica del sustantivo porque no la vemos, pero sí de pronto la percibimos o la sentimos. Por ejemplo, cuando decimos que un partido de fútbol está intenso o cuando un programa de televisión, como lo dice el ejemplo, es aburrido. Y los especificativos, pues sí, son situaciones en las cuales pues podemos determinar que eso es. O sea, por ejemplo, cuando vemos una persona que tiene bastante estatura, decimos que esa persona es alta. Ese alta es un adjetivo que es específico pues porque lo estamos viendo y lo estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. De la misma manera pues tenemos los adjetivos demostrativos pues que hacen y nos indican pues qué tan lejos o cerca pues está realmente un sustantivo, una persona. Entonces pues ya ustedes pues al leer los ejemplos pues se darán cuenta de a qué nos referimos. Cuando yo digo este carro, aquella casa, etcétera. Hay más clases de adjetivos, están los famosos posesivos, que normalmente se anteponen a un sustantivo, y yo hablo de de posesión de lo que tengo a través de ellos. Yo digo mi carro, nuestra familia, eh, tus amigos, etcétera. De la misma manera están los numerales, pues que designan números, pero de distintos tipos de números. Los cardinales, que son los números contables que todos tenemos del 1 al infinito, pues millones. Los ordinales, que hablan de el orden en los cuales los objetos se posicionan, primero, quinto, octavo, noveno. Los múltiplos, que se refieren a las cantidades cuando se multiplican muchas veces un mismo número. Entonces cuando yo digo que el año entrante voy a ganar el doble de lo que ha ganado este año, o cuando yo digo que fulanito tiene el cuádruple de sobrinos que esta otra persona. Y el partitivo, pues es el caso contrario, cuando ya no multiplicamos la unidad, sino la dividimos. Entonces cuando yo digo mmm, media naranja, eh, ya la mitad de mi familia, eh, un quinto, un quinto, ¿sí? Lo que matemáticamente expresamos 1/5, un quinto de la población está inconforme con el gobierno, etcétera. Y los indefinidos que no nos determinan algún número en particular, pero que con solo implicarlos, pues nos hacemos una imagen mental. Cuando yo digo muchos, ya yo digo, uff, ayer tuve muchos problemas, pero estos indefinidos normalmente son eh,
muy subjetivos porque lo que para mí puede ser mucho, para otra persona puede ser poco. ¿De acuerdo? Bueno, hay otras clasificaciones de adjetivos como lo son los predicativos en los cuales yo tengo que utilizar un verbo para darle una cualidad a un sustantivo. Ahí vemos esos dos ejemplos con respecto al vino y el juguete. De la misma manera, pues están los gentilicios que me indican la procedencia de un sustantivo. Ya, un futbolista brasilero, ya, un teléfono celular chino. Muy bien. Ya pasando a nuestra siguiente clase de palabras, pues nos referimos al verbo. Remitiéndonos de nuevo a cuando éramos niños, nos decían que el verbo eran acciones, ¿ya? Y normalmente nos hablaban pues de las terminaciones verbales y todo eso. Bueno, eso no ha cambiado, pero pues más técnicamente Manuel Seco, que también es un estudioso de la gramática española y escribió un libro que se llama Tratado de Gramática Española en 1999, pues dice que la función es ser el núcleo del predicado, lo que llamamos ahora sintagma verbal, y que nos da la posibilidad de situar en el tiempo a una persona o protagonista teniendo en cuenta que es una acción. Bueno, entonces, pues para ser un poco más concisos, pues decimos que un verbo pues denota cualquier acción que realice el sujeto de una oración e indica el tiempo en el que se hace, ¿ya? Cuando hablamos de el sujeto de la oración, pues estamos hablando que puede ser singular o plural, etcétera. Y pues nos dice si se realizó en presente, en pasado o en futuro. El verbo como tal tiene unos aspectos gramaticales. El primero de ellos es la conjugación. La conjugación del verbo, pues sencillamente tiene que ver cuando tomamos la raíz del verbo o lo que llaman lexema con las posibles terminaciones que tiene el verbo. Cuando hablamos en infinitivo, que es una de las formas no personales del verbo, pues las desinencias o terminaciones pues son las famosas terminaciones ar, er, ir, que son las conjugaciones básicas del verbo, ar, er, ir en infinitivo. También dentro de los aspectos gramaticales del verbo están los accidentes gramaticales. Entonces básicamente son los significados o las distintas funciones que puede tomar el verbo de acuerdo a las desinencias o a las finalizaciones que termina, con las que termina. Entonces, por ejemplo, está el número. Entonces se sabe que un verbo es singular o es plural y lo identificamos cuando escuchamos un verbo, sabemos si se refiere a un singular o un plural. Acabo de decir la palabra sabemos. Ahí cuando yo digo la palabra sabemos, nos estamos refiriendo a que es un plural, ¿ya? Porque la finalización hemos, en el sentido del verbo saber, pues se refiere a un plural y pues particularmente primera persona del plural. La persona, lo acabo de decir, se refiere a si la acción se lleva a cabo por parte de una o varias personas y si es una persona, si es directamente quien habla o si es otra persona o si es una tercera persona. Eso pasa tanto en singular como en plural. ¿Ya? El tiempo, pues ya lo hemos hablado, pues básicamente pues si el enfoque temporal de la acción es en presente o fue antes del presente o va a ser después del presente, refiriéndonos al pasado y al futuro. Obviamente hay muchos tiempos verbales relacionados con el presente, relacionados con el pasado y con el futuro que están directamente, eh, eh, tienen una relación directa con la función que cumple eso. Por ejemplo, si estoy hablando de acciones que ya terminaron, o estoy hablando de acciones que están en progreso, si estoy hablando de acciones que he llevado a cabo en mi vida, o estoy hablando de acciones que pasarán o que deben haber pasado para dentro de determinado tiempo. El modo pues indica pues la intención de la oración, indicativo pues sencillamente da a entender pues que la acción se llevó a cabo, subjuntivo pues es un poquito más idealizado, es lo que quisiera que sucediera y el imperativo tiene que ver con órdenes, reglas, indicaciones o instrucciones. Posteriormente pues nos encontramos que hay unas formas del verbo que no requieren un sujeto para pues poderse dar a entender. Las primeras son ellas son el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo pues es aquella que tiene las terminaciones ar, er, ir.
El gerundio hace referencia a las terminaciones ando, endo, y el participio hace referencia a las terminaciones ado, ido. Cada una de ellas cumple con una función específica. Ya hablando de las clases de verbos, pues hay verbos que tienen distintas funciones. Por ejemplo, los verbos auxiliares. Estos verbos auxiliares son aquellos que le ayudan a otros verbos a darle sentido a una oración. Normalmente utilizamos el verbo ser o estar para hablar de estados de ánimo, estoy aburrido, estoy cansado, o lo utilizamos para hablar que una acción se está llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, yo decir, fulanito está viendo televisión, yo estoy almorzando, en lo que se llaman los tiempos progresivos. Y el verbo haber normalmente ayuda a conformar los tiempos perfectos, es decir, los tiempos que han sucedido. Son cosas que han sucedido en el pasado, pero que no necesariamente han terminado. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo he viajado a muchos países. Quiere decir que yo he hecho eso, pero no quiere decir que no lo pueda volver a hacer. Los defectivos e incompletos son aquellos verbos que no se pueden conjugar definitivamente por su condición o su característica que tienen innata. Por ejemplo, el verbo nevar o el verbo llover, como se encuentran allí los ejemplos, no se pueden conjugar. Yo no puedo decir yo lluevo, ni yo nevo, ¿sí? Sino son verbos que se utilizan muy genéricamente. Los verbos regulares son aquellos que conservan su raíz, ya, en las distintas conjugaciones, y los verbos irregulares son aquellos que varía su raíz desde el momento cero. Hablamos hace un rato del verbo saber. El verbo saber ya pierde su raíz en la primera persona del presente, porque yo digo, yo sé, listo, ya cambió. El verbo decir, primera persona del presente, yo digo, ya la raíz des, ya se acabó. Y los ejemplos que tenemos allí, ser, ir, dormir. Cuando pasamos a la palabra que normalmente nos hablaban que modificaba el verbo, nos referimos al adverbio. Y el adverbio, pues inicialmente se pensaba que solamente podía modificar al verbo, pero realmente lo puede hacer también con adjetivos y con otros adverbios. Tal como lo vemos allí en esta definición, primero que todo el adverbio no varía, o sea, es decir, no tiene conjugación, no tiene plural, no tiene singular, no es una palabra inmodificable, invariable, ya, y nos sirve para darle pues cierta realce a los verbos. Por ejemplo, nos dice cómo come pescado la persona, vorazmente, ya. ¿Qué tan satisfecha queda la persona? Altamente, ya. Y así sucesivamente nos ayuda a hacer unas acotaciones directas acerca de cómo se lleva la acción o a mejorar, a agrandar o hacer más pequeño o mínimo un adjetivo o al mismo tiempo un adverbio. Entonces, los adverbios tienen la siguiente clasificación. Entonces vamos a verlos rápidamente todos, los vamos a colocar aquí para que podamos verlos. Entonces, pues ellos a veces su propio nombre pues nos indican qué hacen, ¿ya? Entonces pues es más fácil que ustedes vayan viendo en el video, vayan viendo los ejemplos y los tipos de adverbios para que ustedes puedan obviamente decidir quién es quién. Pues tenemos de modo, tenemos de lugar, de tiempo, de cantidad, de afirmación, negación, de duda o interrogativos, exclamativos y relativos. Como ustedes pueden ver, los mismos ejemplos hablan solo. Entonces, yo podría colocar ya ejemplos en contexto. Yo podría decir, ayer regresé a mi casa despacio. ¿Listo? Y podríamos decir que yo puedo, ese adverbio despacio lo puedo modificar con otro adverbio si digo muy despacio. Ahí ya lo estoy modificando con otro adverbio. Adverbio de lugar, uy, tu casa queda muy lejos. Ya lo acabamos de hacer. De tiempo, ahora es cuando me vas a decir la verdad. ¿Verdad? De cantidad, te quiero mucho. Simple. De afirmación, seguramente ya viene esa señora a pedirme el dinero que le debo. ¿Ya? De negación, jamás he dicho una mentira. De duda o dubitativos o que generan, nos dan la impresión de que la persona está indecisa, quizás no debí haberle dicho la verdad.
por ejemplo. Y los interrogativos, pues obviamente, nos ayudan a hacer preguntas. ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuándo vino? ¿Dónde vive? ¿Bien? Ok. Finalmente, vamos a hablar de los pronombres. Los pronombres, pues, normalmente pues tienen una función específica y es la de reemplazar al sustantivo o al sujeto de la oración. El señor Seco, que lo traemos de nuevo a colación, nos dice básicamente lo mismo. ¿Ya? Mientras un nombre o sustantivo se refiere a algo específico, un pronombre pues sencillamente reemplaza. Se puede utilizar para que ser usado en lugar de un nombre. ¿Ya? Es decir, sustituyen al nombre o al sustantivo en una oración. Hay tipos de pronombres, aquí los tenemos, estos 4 primeros tipos que son los pronombres personales, los que conocemos siempre, que nos enseñan a conjugar verbos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿ya? Pues no necesitamos dar un ejemplo para que diga yo soy fulanito, yo vine, yo hago, yo como. Los demostrativos, pues también tienen que ver con el sujeto de la oración, porque yo digo, este es mi amigo, y ese este se está refiriendo a un él o a un alguien. Los posesivos de la misma manera, ¿ya? Normalmente esos posesivos van al final de una oración. Y pues los indefinidos, pues que tienen la particularidad de que no dan un sujeto como tal, sino pues es algo como su nombre lo dice, que no tiene una definición concreta. Algún, ¿ya? ¿Ya? Alguna persona me encontraré, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Ninguno de los que están aquí, ahí ya cuando digo ninguno, ya estoy usando un sujeto. Ninguno de los que están aquí es capaz de contestarme la pregunta. Hay otros tipos de pronombres, como lo son los numerales, los relativos y los exclamativos. Los numerales, yo puedo utilizar la palabra, el pronombre 100, y eso pues yo digo 100 es suficiente, pues ese es un pronombre que me está diciendo una cantidad que es el sujeto de una oración. Los relativos, pues ya ustedes saben a qué se refieren cuando yo quiero dar una explicación adicional de una oración. Entonces yo digo, eh, este video hace parte del curso de lengua materna, el cual, me estoy refiriendo al curso, ¿verdad? El cual, a su vez, hace parte de la licenciatura en inglés como lengua extranjera. Bien, y los pronombres explicativos o interrogativos, pues ya ahí tienen esa pequeña definición del señor Seco. Y pues usualmente muestran preguntas, pero implícitamente se refieren a sujetos. Cuando yo digo, ¿quién fue? Pues estoy hablando de un sujeto. Cuando digo, eh, ay, ¿cuál compro? Cuando estoy preguntando a una persona, ¿cuál compro? O sencillamente hago una expresión y digo, ¡qué programa tan bueno! Estoy hablando básicamente de un pronombre. Bien, amigos, pues ya básicamente abarcamos entonces los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios y los pronombres como las principales clases de palabras de la lengua castellana. Entonces, a continuación les voy a mostrar unas referencias donde ustedes pueden conseguir más información sobre todo el tema. El primero pues tiene que ver con el módulo de esta asignatura, el cual pueden encontrar en el link que se encuentra aquí en el video. Y el segundo es otro artículo llamado Clases de Palabras, que hace parte de la Junta de Galicia con respecto a la cultura eh, de esa comunidad de Galicia en España. De allí el nombre que sea con X porque está en gallego, lo mismo donde dice Consellería, y pues ahí tienen la dirección. Es un documento que está en español, o sea que lo podemos leer y allí podemos sacar muchas más cosas. Espero entonces que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y que tengan la posibilidad de eh, dar una, dar una, darse una idea de las clases de palabras y que con ello pues puedan repasar
y puedan tener la posibilidad de aprender mucho más acerca del mundo de la gramática de la lengua castellana. Amigos, los dejo entonces. Les recuerdo mi nombre, soy Helmut Torres Hernández y espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.